Muy buenas noches amigos. Estamos iniciando una secuencia a través del Facebook que es Café entre Patas. Esta noche vamos a conversar con nuestro amigo Roy Peñabanda. Gracias a una cortesía del Hotel Puesta del Sol estamos acá en las instalaciones para hacer esta entrevista. Buenas noches Roy, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Anderson. ¿Cómo le va? Bienvenidos al Hotel Costa del Sol. Estamos viviendo una coyuntura muy importante y la mente también nos trae los recuerdos del 5 de abril del año 1992, en los cuales se disolvió el Congreso y esto produjo el inicio de una etapa dictatorial y que posteriormente se convirtió en una dinastía. Y esa dinastía lo tenemos justamente hoy en lo que es Fuerza Popular. En la última elección que hubo al Congreso hubo un copamiento de curules congresales. Para muchos fue un tema desalentador, digamos, ¿no? Y que creo que todos estamos en contra de este Congreso amañado que hemos estado viendo a través de blindajes. Y lo que nos preguntamos es si es que este problema o corrupción congresal, o como lo hemos interpretado, ameritaba una disolución del mismo. ¿Qué es lo que opinas tú, Roy, al respecto? Anderson, los más de 30 millones de peruanos estamos agradecidos hoy en día al señor Vizcarra. Bien o mal, ha tomado la decisión que el pueblo quería. Creo que muchos ya estábamos dudando de esta decisión. La gente decía, Vizcarra no tiene los huevos necesarios. Particularmente yo también pensaba, dije, es una persona que no ha mostrado el carácter, porque creo que en esta decisión esperamos un poco más de violencia, y creo que en esta vez el acto más violento que ha sido, creo, ha sido la subida de una foto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que le respaldaban al presidente, y creo que eso ha definido la situación jurídica, me parece, ¿no? Sí, en realidad es muy diferente, ¿no? En los tiempos del fujimorismo. Sin tanques, sin Sin milicianos en tanques, las calles. sin periodistas presos, ¿ah? En esa época hemos vivido, pues lo que aún recordamos de esa época fue terrible, ¿no? ¿Eras estudiante universitario en ese tiempo? Claro, era estudiante. ¿Dónde te agarró el golpe de Estado? En Lima. En Lima. Justo estaba con mi hermano y mi padre, que en ese tiempo fue un gestor de la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? De aquí de lo que era la provincia de Ancash. Y yo me siento orgulloso en decir, pues, que luchamos por un Perú libre. Me siento orgulloso de decir que yo y mi familia y muchos de los peruanos luchamos por un Perú que si no, esto se convertía en una dinastía en esos tiempos, ¿no? Me estás hablando del momento de la Marcha de los Cuatro La Suyos. Marcha de los Cuatro Suyos. Remontándonos al 5 de abril del año 92, ¿dónde estabas tú en ese momento? Lima. En Lima estabas. Sí, Lima. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Yo recuerdo, tenía yo en ese entonces algo de 15 años, creo, si no me equivoco, y fui y no había paz en Abancay, y de pronto vi que todo el Congreso estaba lleno de militares rodeados, ¿no? Entonces ahí nos enteramos, pues, de que la toma había sido con balas, tanques en las calles, etc. Pero era, creo yo, una imposición más de miedo, creo, que en este caso, ¿no? Porque existía un pueblo dividido, creo, ¿no? Sin embargo, en este caso, la mayoría de nosotros hemos coincidido en que teníamos un Congreso nefasto. No, pero en ese tiempo, Anderson, déjame decirte que no era un país dividido. Todos los peruanos queríamos, ¿sabes? Porque Fujimori, en esa época que Fujimori ya quería formar su dinastía, quería gobernar el Perú, todo el Perú se puso de acuerdo. De todas partes del Perú vinieron a Lima. Yo recuerdo que habían autobuses y autobuses. Llenábamos, todo Lima estaba repleto de gente provinciana, gente que quería sacar a Fujimorismo de esto, ¿no? En esos tiempos era terrible. No es como ahora, pues ahora ha sido
no ha sido también eh, un golpe de Estado. Esto no ha sido un golpe de Estado. Lo que ha hecho Vizcarra no ha sido un golpe de Estado. O sea, no, ¿Es un golpe democrático? sí, Golpe pero es lo que yo democrático. pienso, ¿ah? Un golpe democrático, ¿no? Pero golpe de Estado no le llamemos golpe de Estado, porque esto ha sido pacífico. Pero yo creo que en este caso la diferencia es que en el 92, el 5 de abril, creo que había mucha insatisfacción en la gente también referente al Ejecutivo. Y el Ejecutivo como que le pasaba la pelota al Legislativo diciendo de que no podía gobernar porque existía demasiada oposición. Pero creo que había una oposición hasta cierto punto razonada porque Fujimori hizo una campaña en el 89 para el 90 sustentando del no al shock. Y por el no al shock fue que ganó las elecciones. Y después cuando entró dijo, no, el shock es necesario y se hizo el shock. Y la gente no sabía cuál era el plan de gobierno, qué es lo que iba a seguir. La incertidumbre existía. Hoy también tenemos un tema de una incertidumbre porque ambos bandos están diciendo de que no han respetado la Constitución, de que por una parte dicen el proceso de disolución del Congreso no ha sido conforme a la Constitución. Por otra parte, dicen la vacancia, la suspensión del presidente no se ha dado conforme a la Constitución. O sea, al final la Constitución no habla porque no hay TC. Claro, ahorita no hay PTC. ¿No? Entonces preguntémosle al TC y tenemos un TC desarticulado. Entonces la garantía, creo que existe una incertidumbre jurídica en ese aspecto. Claro, y todo se manejó por tiempos, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, los tiempos han jugado un rol importante, ¿no? Primero entra Salvador al Congreso, no lo querían dejar entrar, ¿no? Entra y dice, pues, bueno, si no me van a generar el voto de confianza, pues, aquí y acá votado, ¿no? Y el fujimorismo esperaba eso. Yo estaba viendo, disculpa, yo estaba viendo en ese momento la transmisión en vivo y en directo y se ve que había un forcejeo en la puerta y la puerta como que temblaba, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el presidente del Congreso? Dice, no, la puerta se cierra y no entra ningún asesor. Y nosotros pensábamos que no querían que entren los asesores de los congresistas para la votación y de pronto nos sorprende que quien estaba entrando, algunos dicen pateando la puerta, es Salvador de Solar, ¿no? Y el acto... no sé si decirlo estoico, ¿no? Pero, o sea, se ve una personalidad, o sea, propio también de una persona con formación teatral, porque la forma como entra es una forma desafiante, ¿no? O sea, entra solo al hemiciclo, se da vuelta y se para, ¿no? Y es más, cuando Olaechea le dice, ¿no? A nuestro invitado le podemos, vamos a darle luz en la palabra. Él dice, gracias por la invitación, pero voy a hablar a nombre del artículo 126, creo, dice, de la Constitución, que me permite como presidente, es como decirle, gracias por tu invitación, pero no la necesito, ¿no? O sea, ese aire, yo digo, pues, ¿no? Hemos visto anteriormente temas en el Congreso donde se agarran a golpes, y entrar solo, o sea, creo que es un acto de valentía y creo que inspirado por el seguimiento de la población, creo que ameritaba. Claro, tú te das cuenta ahí, ¿no? Que no hay que ser muy político para sacar adelante el Perú, ¿no? Porque Salvador Solar, quieras o no quieras, no ha sido una persona creada para la política. ¿No crees que de repente su formación le ayuda a tener dotes histrónicos que le permiten interpretar el papel también? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Pero bien hecho lo de Salvador, ¿ah? Como dices tú, enfrentarse, entrar así, de esa manera, cualquiera no lo hace. Cualquiera no lo hace. Tú eres un activista político, ¿no? Sí. Has estado organizando campañas dentro de lo que se refiere a nuestra región. Y hablamos de un tema que se ha manejado a decir que esta crisis política es artificial. ¿Por qué es artificial? Porque no hay una corrupción emergente, sino que esta corrupción viene de años. Y cuando hablamos de crisis hablamos de un punto de quiebre, ¿no? Y decimos, no, o sea, la corrupción sigue igual. Entonces, es la misma corrupción que hemos tenido, pues, creo, los 30 o 40 años atrás, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que hay una
crisis política trabajada, artificial? ¿O crees que hay una crisis política emergente? No, esto es una crisis política emergente, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? No, es importante porque muchos dicen, por ejemplo, sale Guzmán con su discurso, yo creo que ya trillado, que obedece más que toda la posición del outsider de Fujimori, de los años 89-90, que decía, no, basta de la clase política y que los partidos políticos son nefastos, no a la corrupción y vamos a traerle profesionales, probos, técnicos, que no sean políticos, y sacó su eslogan honradez, tecnología y trabajo. Y hemos visto lo que hace la honradez, tecnología y trabajo, lo que hizo al país, ¿no? Y lamentablemente pues hoy tenemos la fuerza popular que es consecuencia de ese grupo de honradez, tecnología y trabajo. Hoy hay dos posiciones discordantes. Unos dicen que los políticos se vayan a su casa y que nos gobiernen los técnicos. PPK dijo que tenía un cuadro técnico de lujo. ¿Y dónde está PPK? Hoy Guzmán también dice, no, basta los políticos tradicionales, que vamos a salir nosotros, que somos nuevos porque nadie nos conoce, ¿no? Pero yo digo, y por otra parte, están los que dicen, necesitamos políticos de verdad. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿La solución es temas políticos o temas técnicos? No, la solución es que es la mezcla de ambos. O sea, no solamente hay que aparte los técnicos son buenos también. Hay que trabajar a ambas partes, tenemos que llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Es necesario un consenso. Es necesario un consenso. Y